Bloque A. En el corazón de Valle de Luz, un joven llamado Alberto Pérez, de 19 años, vive una vida marcada por la curiosidad. Su familia ha cultivado en él un profundo respeto por la naturaleza y lo sobrenatural. Desde niño, las historias contadas por su abuela sobre espíritus del agua y susurros en el viento han alimentado su imaginación. Con ojos brillantes, Alberto explora cada rincón del pueblo, ansioso por descubrir secretos ocultos y persistentemente atraído por lo inexplicable. Una tarde, mientras se aventuraba por un sendero que bordeaba el arroyo, una extraña luminosidad capturó su atención. Era un resplandor suave que surgía de debajo de un viejo roble, un árbol conocido en la comunidad como el árbol de los deseos. Alberto, intrigado, se acercó, sintiendo la energía vibrante en el aire. El viento susurraba a su alrededor como si lo llamara. Al agacharse, notó que la luz emanaba de un pequeño objeto, un medallón antiguo, adornado con símbolos que nunca había visto. Al tocarlo, una serie de imágenes fugaces atravesó su mente, paisajes de otras épocas, rituales perdidos y voces llamando desde el abismo del tiempo. El asombro lo envolvió, pero también una sombra de incertidumbre. ¿Qué significaba todo esto? El medallón, que Alberto sintió como un regalo divino, lo desbordaba de preguntas. Sin embargo, al regresar a su hogar, sintió un escalofrío recorrer su espalda. El aire se volvió denso, y las sombras de la tarde parecían alargarse, como si el mismo pueblo guardara un secreto que no estaba dispuesto a revelar. Alberto decidió mostrarle el objeto a su abuela, quien al verlo dejó caer una lágrima silenciosa. La preocupación surcó su rostro y con una voz temblorosa susurró: «Esto no es simplemente un medallón, hijo. Es un portal a un conocimiento que va más allá de nuestra comprensión». Esa declaración retumbó en el interior de Alberto, como un eco de advertencia. Algo en su corazón sabía que había cruzado una frontera. A medida que la noche caía sobre Valle de Luz, el joven Pérez se sentó en su habitación, rodeado por la tenue luz de una vela, contemplando el medallón mientras la inquietud crecía en su pecho. ¿Por qué había sido elegido? El silencio en el pueblo se volvió pesado, y en el aire algo sobrenatural parecía agazaparse, esperando el momento adecuado para revelarse. Una pregunta predominaba en su mente. ¿Sería este el inicio de un camino hacia el descubrimiento de verdades insospechadas o una invitación al caos? La noche se cerró, pero su curiosidad lo llevó a adentrarse en lo desconocido, a la espera de lo que el destino tenía preparado. Todo estaba por comenzar, y el eco de lo inexplicable resonaba en su ser, como una melodía ancestral esperando ser escuchada. El día siguiente, un sol pálido iluminaba Valle de Luz, pero el cielo se sentía cargado, como si el mundo aguardara con expectación el desenlace del encuentro. Alberto, con el medallón aún en su poder, vio la vida cotidiana de su pueblo moverse alrededor de él, pero su mente no podía escapar del peso de lo que había descubierto. La imagen de su abuela, con esa lágrima que brotó al ver el medallón, persistía en su memoria como un ominoso recordatorio de que lo que había encontrado iba más allá de lo material. Decidió compartir su hallazgo con sus amigos, Daniel y Lucía, quienes habían sido sus cómplices en muchas travesuras en la infancia. Se reunieron en la plaza principal, bajo la sombra de un viejo tecolote que, según la leyenda local, observaba y guiaba a los viajeros perdidos. El documento del encuentro lo cargaba de emoción. Necesitaba entender, necesitaba respuestas. «¡Miren esto!», exclamó Alberto, mostrando el medallón entre sus manos temblorosas. Daniel se acercó, con la mirada curiosa y pensativa. Lucía, por su parte, se quedó un paso atrás, la desconfianza reflejada en su rostro. «¿Qué te lleva a andar con eso? Podría ser peligroso», le advirtió con un tono que oscilaba entre la preocupación y la incredulidad. «No lo entiendes. Tiene algo especial. Miren los símbolos, son antiguos», insistió Alberto, inmerso en la fascinación que le provocaba su descubrimiento.
Mientras sus amigos estudiaban el medallón, notaron algo extraño en el ambiente. En ese preciso momento, un viento helado corrió por la plaza, estremeciendo la piel de los tres. Los murmullos de los habitantes del pueblo parecían alejados, como si la brisa hubiera sustraído la calidez de la conversación en un instante. «Quizás deberíamos ver a alguien que sepa más sobre esto», sugirió Daniel, tratando de aportar un halo de racionalidad al aire denso. Alberto solo asintió, incapaz de articular su deseo de indagar más sobre el medallón, tal vez porque en el fondo temía que lo que encontró podría cambiarlo todo. Decidieron entonces visitar al anciano del pueblo, don Manuel. Un erudito que había dedicado su vida al estudio de la historia y las tradiciones de Valle de Luz. Al llegar, el aire se tornó pesado y un profundo silencio envolvió el hogar de don Manuel, apenas interrumpido por el crujido de la puerta al abrirse. Se adentraron en una habitación bañado por los rayos dorados del sol que entraban por una ventana polvorienta. «¿Qué los trae por aquí, niños?», preguntó don Manuel, su voz grave resonando como un eco de sabiduría. Sus ojos reflejaban la profundidad de los años. Alberto se acercó, mostrando el medallón temblando en su mano. «Lo encontré en el bosque. Es algo extraordinario, pero también siento que es peligroso», explicó, la desesperación comenzando a colarse en sus palabras. Don Manuel tomó el medallón, examinando los símbolos con detenimiento. La reacción de él fue instantánea. Su rostro se tornó pálido y por un momento la habitación se llenó de un frío inexplicable. «Esto es un símbolo de un culto antiguo. Un portavidas de conocimiento olvidado. Deben tener cuidado. Hay historias de quienes se atrevieron a buscarlo y no volvieron a ser los mismos», advirtió el anciano con una seriedad que hizo que el corazón de Alberto palpitara más rápido. El silencio que siguió era ensordecedor, cargado de una sensación palpable de peligro inminente. «Pero, don Manuel, ¿cómo podría ser esto un culto? Es solo un medallón», replicó Lucía, intentando aferrarse a la lógica. «No, Lucía. Hay fuerzas que subyacen en el universo, fuerzas que no comprendemos plenamente, y este objeto no es solo un mediador material, es un conducto de energía», respondió el anciano. Las observaciones de don Manuel resonaban como advertencias en la mente de Alberto. Una lucha interna comenzaba a gestarse, un conflicto entre su curiosidad y el miedo que brotaba de las historias que había escuchado de pequeño. Fue entonces cuando don Manuel, al regresar el medallón, lo hizo con una firme determinación. «Ustedes deben buscar respuestas, pero tomen este aviso. Mantengan el medallón a salvo y lejos de quienes deseen aprovecharse de su poder». Las palabras del anciano se aferraron a la mente de Alberto como un puño, intensificando su miedo a lo desconocido. Con la cabeza llena de preguntas y una inquietud que crecía como una sombra, el grupo decidió regresar a la plaza. Pero a medida que salían, Alberto se dio cuenta de algo extraño. El murmullo de la gente había desaparecido. La plaza se sentía como un desierto sonoro, como si los ruidos de lo cotidiano hubieran sido silenciados por una fuerza invisible que parecía observarles. Era en ese instante que la duda se apoderó de su corazón. ¿Qué había desencadenado con su hallazgo? ¿Estaba destinado a descubrir la verdad o acabaría perdido entre los ecos de un pasado que quizás no estaba preparado para enfrentar? Las sombras de la tarde comenzaban a alargarse y un sutil escalofrío recorrió su espalda, como un preámbulo de lo que estaba por venir. Sin embargo, había una chispa de determinación en su interior. Tenía que seguir, adentrándose en un laberinto de revelaciones, donde cada paso sería un acto de fe. Así, mientras el sol comenzaba a hundirse en el horizonte, lo que había comenzado como un simple hallazgo se transformaba en un viaje hacia lo desconocido.
donde cada respuesta llevaba consigo más preguntas, y cada pregunta la promesa de un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Bloque C. La noche había caído sobre el pueblo como un pesado tapiz de oscuridad que avasallaba cada rincón. Las callejuelas, antes bulliciosas y llenas de risas, se encontraban desiertas, e incluso las luces de las casas parecían parpadear nerviosas, como si temieran el contacto con lo desconocido. Alberto, acompañado de su grupo, se reunió en la casa de don Manuel, una construcción antigua con paredes de adobe y una historia que respiraba entre las grietas de su estructura. La habitación era un santuario de calidez, pero el frío que parecía invadir sus corazones era palpable, una tensión que crecía con cada segundo que pasaba. Sentados en un círculo, el grupo miraba el medallón que había desatado la tormenta de incertidumbre. Su brillo metálico parecía reflejar no solo la luz de una lámpara temblorosa, sino también los fragmentos de temor y asombro que se estaban apoderando de ellos. Don Manuel, con manos temblorosas pero firmes, comenzó a hablar. El medallón, Alberto, es un objeto de poder, pero su historia está impregnada de advertencias. Muchas almas han buscado respuestas en él, pero no todos han regresado para contar sus relatos. El aire se tornó denso ante la gravedad de sus palabras. Alberto sintió que su mente se debatía entre una lógica aplastante y una necesidad visceral de entender. ¿Qué le pasó a quienes buscaron respuestas antes que nosotros?, preguntó, su voz resonando como un eco en la penumbra. Don Manuel exhaló un profundo suspiro, como si arrastrara el peso de siglos de sufrimiento y búsqueda, y respondió: algunos encontraron el conocimiento, pero a un precio muy alto. Otros, despojados de su esencia, quedaron atrapados en un ciclo de sombras. Una atmósfera de desasosiego creció en la sala mientras reflexionaban sobre el legado del medallón. Entonces, un sonido estridente interrumpió el tenso silencio. Un fuerte golpe en la puerta principal. Alberto se sobresaltó, el impacto resonando en sus huesos. «¿Quién puede ser a esta hora?», murmuró uno de sus amigos, su voz apenas un susurro. Don Manuel, con una mirada de advertencia, se levantó de su asiento. «No abran la puerta aún, podría ser quien desee apropiarse del medallón», dijo con seriedad. La angustia se palpaba en el aire y el grupo contuvo la respiración mientras el golpe sonaba nuevamente, más insistente y amenazante. Decidido a descubrir la verdad, Alberto se acercó cautelosamente, dejando el medallón en la mesa. Cuando abrió una rendija de la puerta, sus ojos se encontraron con los de un hombre de aspecto cansado y un aire de desesperación que brillaba en su mirada. «Por favor, ayúdenme, no sé a quién acudir», imploró, su voz entrecortada por el pánico. «¿Quién eres?», preguntó Alberto, sintiendo que el corazón le golpeaba con fuerza en el pecho. «Mi nombre es Renan, he oído sobre ese medallón y he sentido que debo advertirles. Ha habido reportes de extrañas desapariciones en la zona, y no es la primera vez que el medallón está involucrado. Hay cosas que escapan a nuestra comprensión, fuerzas que rondan entre nosotros y que no debemos desafiar». La incredulidad se mezcló con el miedo en el interior de la habitación. Don Manuel susurró: «Las fuerzas del universo son impredecibles, y cuando se les desafía, pueden responder con furia». La certeza del peligro comenzó a consolidarse en la mente de Alberto, y se sintió en medio de un torbellino, atrapado entre la curiosidad por descubrir más y el temor que pulsaba a cada latido. «Renan, ¿has visto a alguien desaparecer?», preguntó una voz temblorosa detrás de él. Un eco de su propia inquietud resonaba entre sus amigos. Renan se apresuró a responder: «Un amigo desapareció hace 3 noches. Todos pensaban que se había ido a la ciudad, pero yo sabía que algo no estaba bien. La última vez que lo vi estaba en la plaza, cerca del antiguo templo, mirando algo que emitía una luz extraña». La tensión en la sala se hizo crónica.
Alberto, con la mente nublada por preguntas sin respuestas, sintió cómo la lógica comenzaba a desmoronarse. Había un hilo invisible, un hinote, que conectaba el medallón y las desapariciones. Un tejido que iba más allá de la simple curiosidad. Un silencio incómodo colmó el espacio. Pero en el fondo de su ser sabía que debía arriesgarlo todo por la verdad. Estaba a punto de hablar, de proponer que fueran al templo, cuando, de repente, un grito desgarrador resonó fuera de la casa. Era como si los propios ecos del pueblo se quejaran, y un escalofrío recorrió la columna vertebral de todos los presentes. Alberto dio un paso atrás, y la lógica se rompió de manera irreversible. Aquello que era considerado temido y fantástico, ahora se revelaba ante ellos como una realidad inquietante. Sin poder escapar a la inercia del miedo, Alberto sintió que un impulso lo atraía hacia el exterior. El murmullo de lo tangible empezó a desvanecerse, dejando solo el eco de una revelación inminente. ¿Hasta dónde lo llevaría la búsqueda de respuestas? ¿Estaba preparado para enfrentar lo que acechaba en las sombras? Con pasos vacilantes pero determinados, cruzó la puerta en busca de la verdad, dejando atrás el refugio de su hogar y enfrentándose a la oscuridad que les aguardaba. Era allí, en las profundidades desgarradoras de la noche, que lo inexplicable se acercaba, acechando como un depredador donde la razón se desvanecía lentamente. La búsqueda había comenzado, no solo por respuestas, sino por un sentido de pertenencia a un destino que parecía ineludible. La brisa fría de la noche golpeó el rostro de Alberto como un recordatorio palpable de la realidad que lo rodeaba. Las sombras de los árboles se movían de manera hipnótica, proyectando figuras que danzaban con cada ráfaga de viento. La plaza estaba desierta, un vasto vacío a su alrededor, donde el eco del grito aún retumbaba en su mente. La luz del viejo templo parecía brillar con una intensidad casi sobrenatural, y Alberto sintió que su corazón latía con una energía desconocida, guiándolo hacia lo desconocido. Con cada paso, el peso de la incertidumbre se hacía más denso. Su mente se llenaba de imágenes confusas, recuerdos de su amigo David, sus risas resonando en el pasado como notas de una melodía distante. Renan y sus amigos lo seguían a una corta distancia, sus rostros iluminados por el miedo y la incredulidad. En el fondo de su ser, Alberto sabía que este viaje no solo los llevaría a resolver el misterio de las desapariciones, sino que les abriría puertas a verdades largamente ocultas. Al llegar al templo, se dieron cuenta de que algo había cambiado. Aquella edificación que siglos atrás había sido un lugar de veneración, ahora parecía un guardián de secretos oscuros. La entrada estaba adornada con símbolos antiguos, esculpidos en la piedra, que relucían tenuemente bajo la luz de la luna. Su textura rugosa evocaba el paso del tiempo y el susurro de las almas que habían estado allí, buscando respuestas o quizás buscando ser liberadas. ¿Ves eso?, murmuró Renan, señalando con un dedo tembloroso un símbolo que parecía pulsar. No sé por qué, pero lo reconozco. Es como si lo hubiera visto en algún libro. Alberto se acercó, la curiosidad morfando su miedo en una mezcla intoxicante. Era un símbolo conocido, uno que había encontrado en viejos archivos del pueblo. Había sido mencionado como un portal a otra dimensión. O tal vez un vínculo hacia lo que había sido, lo que es y lo que podría ser. No había sido más que un mito para él, y ahora parecía estar ahí, ante sus ojos, ridiculizando su incredulidad. No, no puede ser. Esto debe tener una explicación lógica, protestó uno de los amigos, que había estado visiblemente inquieto desde que llegaron. Pero su voz se desvaneció en el aire, enredada con la vibración mística del lugar. Tomando el medallón que había encontrado en la casa de David, Alberto lo sostenía con firmeza, sintiendo cómo el metal frío parecía vibrar en su palma, alineándose con la energía del símbolo. «Es como si ellos estuvieran conectados», dijo, dejando que su voz se deslizara en la noche.
los desaparecidos, el medallón, el templo. Tal vez sea un ritual antiguo, algo que desató esta oscuridad. Alberto podía sentir el aire volverse más denso a su alrededor, como si una presencia se manifestara cada vez más palpable, infligiendo una combinación de miedo y asombro. Era un romper de la lógica que recordaba vívidamente a sus lecciones de la escuela sobre rituales arcaicos en Mesoamérica, donde las dimensiones del tiempo y el espacio se entrelazaban. De repente, un susurro se filtró entre el silencio, como un viento cargado de secretos olvidados. Alberto y sus amigos se detuvieron, paralizados por una presencia que abrumaba su razón. En lo profundo de su espíritu, muchos de ellos sabían que no era el lugar, sino el momento de confrontar lo desconocido. ¿Qué se supone que debemos hacer aquí?, preguntó Renan con un temblor que denotaba tanto angustia como curiosidad. La pregunta se convirtió en un eco que resonaba en sus corazones. La necesidad de encontrar respuestas se volvía una obsesión tangible. Investiguemos. Hay archivos. Algo en las leyendas o en los escritos antiguos podría revelarnos lo que está ocurriendo, sugirió Alberto, decidido a romper la inercia del miedo. Si existía un vínculo y una causa para todo lo que estaba ocurriendo, lo errado era permanecer paralizados. Decidieron entonces investigar cada rincón del templo. Buscaron libros, inscripciones, todo lo que pudiera dar sentido a lo irracional. A medida que indagaban en los muros cubiertos de polvo y símbolos, sus manos temblaban por la ansiedad. En cada grieta parecía haber una trayectoria de luz que invitaba a ser descubierta. Fue así que hallaron un antiguo códice, con páginas amarillentas que crujían al abrirse. Los dibujos narraban historias de ceremonias en honor a antiguos dioses, donde seres humanos y fuerzas sobrenaturales interactuaban en un delicado equilibrio. Aquí, dijo Alberto, señalando, habla de un ritual de conexión, algo que podría entrelazar a los vivos con los desaparecidos. El texto, en un idioma enigmático, prometía una revelación sobre la permanencia del alma y la naturaleza cíclica de la vida y la muerte. Pero también mencionaba advertencias sobre la ley de equilibrio que debía ser mantenida. O las fuerzas del caos podrían desatarse. La inquietud crecía en el pecho de Alberto. ¿Era acaso su búsqueda la llave que abriría o cerraría el ciclo de la existencia? ¿Y si todo esto es un entramado que nos supera?, murmuró uno de sus amigos, inquieto. El pensamiento mató el impulso de investigación en el aire denso del templo. Pero antes de que las dudas pudieran asfixiarlos, Alberto respiró hondo y dejó que su fe se transformara en determinación. Hemos llegado hasta aquí. Lo que hemos visto nos ha unido en esta búsqueda. No estamos solos. Y tal vez esas almas que perdimos también nos guían, dijo, su voz resonando como un mantra esperanzador. Debemos continuar y descubrir lo que ese símbolo y este códice pueden revelarnos. La convicción brilló en sus corazones, y en ese instante supieron que habían cruzado un umbral. Los miedos eran condimentos a la realidad al fin y al cabo. Estaban ante lo desconocido, pero eso, lejos de paralizarlos, era un tótem que les confería valor. La revelación se acercaba como un susurro del viento, y en sus pechos ardía la promesa de un propósito que trascendía su comprensión. Debían descubrir lo que significaba este antiguo vínculo, la conexión entre el pasado y el presente que, si no era cuidada, podría sumergirlos a todos en un abismo del que nunca despertarían. Mientras la luna brillaba intensamente sobre el templo, el eco de su búsqueda comenzaba a resonar en el eterno ciclo de la historia, jugando con las fuerzas del tiempo y del destino. La noche estaba lejos de concluir, y la realidad cósmica se espiralaba a su alrededor, presagiando lo que estaba por llegar. Bloque. El aire en el templo se tornó electrizante. Con una profunda inhalación, Alberto evocó la memoria de las almas perdidas, de quienes habían partido, pero en quienes él sentía una conexión tangible.
Cada uno de sus amigos estaba inmerso en su propia introspección, apoyados por la luminosidad de la luna que filtraba glorias plateadas a través de la antigua arquitectura. Fue entonces cuando decidió que era el momento de llevar su búsqueda a otro nivel. Necesitaban emprender un viaje que los acercara a un ritual espiritual, uno que pudiera entrelazarlos aún más con el misterio de la vida y la muerte. A través de los siglos, los ancianos sabían que había lugares sagrados donde la energía del cosmos se podía sentir con más fuerza, comentó uno de sus compañeros, su voz temblando con un entrelazado de miedo y expectativa. Escuché una leyenda sobre una cueva en la Sierra Madre, donde muchos han experimentado visiones después de un ritual. Se dice que ahí los vivos pueden comunicarse con los muertos. Con la determinación brotando como un manantial puro, Alberto miró a sus amigos. Eran una mezcla de emociones, asombro, escepticismo y una renovada esperanza. Debemos ir allí. Si hay alguna posibilidad de que podamos encontrar respuestas, no podemos dejarla pasar. Esta noche, al ser testigos de lo inexplicable, hemos sido llamados. Es nuestro destino. El grupo se prometió aventurarse a la Sierra Madre esa misma noche. Mientras se preparaban, la atmósfera del templo parecía respirar con ellos, resonando a cada paso. La luna, como guardiana del silencio sagrado, iluminó su camino. El viento soplaba suavemente, cargado de susurros ancestrales, como si las almas del más allá estuvieran guiándolos. El trayecto hacia la cueva fue un viaje lleno de sensaciones desafiantes. Los ecos de sus pasos resonaban en la tierra húmeda, y conforme se acercaban a su destino, el aire se tornaba más denso y vibrante. El crujir de las hojas y el canto distante de las aves nocturnas envolvían el ambiente con un aura especial. La emoción y el miedo coexistían en su pecho, creando una sinfonía de adrenalínicas emociones. Al llegar a la entrada de la cueva, un escalofrío les recorrió la columna vertebral. Su oscuridad parecía invitarles a cruzar el umbral, a descubrir lo que guardaba en su interior. Alberto, sintiendo el peso de la decisión, se detuvo un momento, observando a los rostros de sus amigos. La oscuridad no es nuestra enemiga, sino nuestro espejo, susurró, reconociendo el desafío que implicaba adentrarse en lo desconocido. Una vez dentro, la luz de sus linternas danzaba sobre las paredes, iluminando formaciones rocosas que parecían contar historias olvidadas. Con cada paso, el eco de sus pasos reverberaba, creando una atmósfera casi sagrada. Allí, en el corazón de la tierra, una sensación de déjà vu pasó por su mente. La cueva se expandía hasta que llegaron a una cámara central, donde una pequeña apertura en el techo permitía que la luz lunar entrara, iluminando el lugar con un brillo etéreo. En el suelo, dibujos y símbolos conforme a la memoria ancestral se proyectaban en sombras alargadas, creando un espectáculo inolvidable. Alberto se arrodilló en el centro de la cámara. Aquí es donde debemos realizar el ritual, declaró, sintiendo que sus palabras se impregnaban en el aire. Cada uno de sus amigos lo siguió, formando un círculo sagrado. En sus manos sostenían pequeños objetos simbolizando a quienes habían perdido. Una foto, una pulsera, un trozo de tierra. De repente, el ambiente cambió. Una brisa helada recorrió la cueva, trayendo consigo una sensación de intensa conexión. Alberto cerró los ojos, dejando que la energía del lugar envolviera su ser. Recordó las enseñanzas del códice. Debemos invocar el espíritu de quienes nos han precedido. No venimos a errar, venimos a honrar su memoria, declaró con voz firme. Las palabras resonaron y el eco de su voz se transformó en un canto ancestral, una melodía que parecía unirse con la esencia de la cueva. Al abrir los ojos, la luz lunar brillaba con más intensidad, y en el éxtasis del ritual, Alberto sintió que las barreras del tiempo se desvanecían.
De repente, visiones comenzaron a inmiscuirse en su mente, imágenes de sus seres amados que habían partido, momentos compartidos, risas, lágrimas y despedidas. En cada visión, la presencia de cada alma era palpable, como si el intercambio de emociones trascendiera la muerte. Allí, en la penumbra de la cueva, una voz surgió de la profundidad de su alma. Nos has invocado, estamos aquí. Las palabras no eran solo audibles, sino que resonaban en su ser, envolviéndolo con un manto de paz y amor. Eran las almas las que respondían, y Alberto, lleno de lágrimas, experimentó una conexión profunda. Mientras la ceremonia alcanzaba su clímax, una luz intensa llenó la cueva. Esos destellos danzaban alrededor de ellos como pequeños fuegos artificiales, signando una presencia cósmica que prometía respuestas divinas. Alberto y sus amigos sintieron que el tiempo había dejado de existir. Todo se había detenido en un instante sagrado. Las paredes de la cueva resonaban con la sabiduría de los ancestros, y la relación entre lo tangible y lo etéreo parecía disolverse. Al final del ritual, mientras el eco de lo sagrado se fundía con sus corazones, Alberto sintió que había encontrado la respuesta que había estado buscando. Ya no tenían miedo a lo desconocido. Habían tocado la esencia de la vida misma y comprendieron que el ciclo de la existencia continuaba entrelazando a los vivos y a los muertos. La reverberación de esa noche, la conexión formada en la cueva, no sería olvidada. Presagiaba nuevos caminos por recorrer y lecciones a aprender. Y así emergieron de la oscuridad, llevando con ellos el regalo de la revelación y el eco de las almas, sintiendo que su búsqueda recién comenzaba. El viento soplaba suave al salir de la cueva, acariciando los rostros de Alberto y sus amigos, quienes caminaban en silencio, todavía abrumados por la experiencia vivida. El cielo estrellado se extendía sobre ellos como un manto de infinitas posibilidades, mientras el eco de sus corazones latía con un compás renovado. En su pecho llevaban un mensaje aún por descifrar, un susurro del más allá que resonaba en su interior. La vida es más de lo que parece. Mientras se adentraban en el bosque, la imagen de la luz intensa en la cueva se proyectaba en sus mentes, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y de transformación. Alberto, cuyo corazón había sido conquistado por la certeza de que su vida tenía un propósito más allá de lo material, había comprendido que cada alma que cruzaba el umbral de la existencia dejaba un rastro de sabiduría y enseñanzas. De repente, la idea de la muerte no le generaba miedo, sino un profundo sentido de conexión y pertenencia. Sin embargo, no todo estaba tan claro como creía. La revelación lo había transformado, pero la vida cotidiana con sus incertidumbres no había desaparecido. Alberto empezó a sentir el peso de una responsabilidad que no había anticipado. Debía compartir su conocimiento, el entendimiento de que la muerte es solo un cambio de estado, una evolución del alma. Se sentía como un portador de una verdad que superaba la lógica establecida, un mensajero entre mundos. En la semana siguiente, decidió reunir a sus amigos un día más. La atmósfera en la pequeña casa de reuniones donde se encontraban estaba impregnada de anticipación. Cada uno había tenido diferentes reacciones tras la experiencia en la cueva. Algunos estaban aún escépticos, otros más abiertos a la idea de que su conexión con lo espiritual era auténtica. Con cada minuto que pasaba, la tensión iba incrementándose y se hacía palpable en el aire espeso de la habitación. Lo que vivimos no fue un sueño, dijo Alberto con una voz firme pero cargada de emoción. Escuchamos las voces de nuestras almas y conectamos con algo más grande que nosotros. Cada uno de nosotros. Tenemos cuentas por saldar, mensajes que entregar. El sistema en el que vivimos nos ha hecho olvidar la esencia de nuestra existencia. Fabiola, una de sus amigas, levantó la mano.
Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que sentimos no fue solo nuestra imaginación? Después de todo, hay explicaciones lógicas para todo, incluso para las proyecciones de nuestra mente en momentos de trance. Alberto miró a Fabiola con compasión. Es natural dudar, pero la verdad está llena de matices. Lo viví, fue real. ¿Cómo podría una cueva, un entorno tan sencillo, generar tales experiencias transformadoras en tantos de nosotros? Aquella luz, aquel canto, no son simples ilusiones. La conversación se intensificó, los argumentos fluyeron como una cascada caudalosa, cada uno exponiendo su visión personal sobre lo sobrenatural. Aunque había quienes apoyaban la postura de Alberto, otros seguían siendo escépticos. La discordia era un eco lejano de lo que tantísimos humanos vivían a diario. Cada uno luchando con su verdad personal. Finalmente, fue Leonel quien rompió el hielo. Tal vez necesitamos hacer algo, volver a la cueva y permitir que nuestra conexión se profundice. Un ritual de reconocimiento y sanación, unificar nuestras dudas, temores y verdades. La propuesta resonó en sus corazones. Aquella noche, la incertidumbre se mezcló con la esperanza. La búsqueda se volvió colectiva. Alberto sintió que la transformación de su ser se magnificaría con cada paso que dieran juntos. No solo desafiaban la lógica, estaban dando forma a una nueva realidad espiritual y dándole voz a los que habían partido. La noche del ritual fue convocada bajo la luna llena, signando un marco más poderoso para el reencuentro. Juntos se adentraron nuevamente en la cueva. Esta vez la oscuridad no les causó miedo, sino un abrazo envolvente que prometía revelaciones. En su corazón, Alberto palpitaba con fuerza, pues sabía que sería testigo de un cambio mayor. Las velas se encendieron. El aire se tornó acérrimo y una melodía ancestral emergió al unísono, como si las piedras de la cueva respondiesen a su invocación. Se aferró a la sensación de unidad mientras sus amigos tomaban de la mano, formando un círculo sagrado. Pronto, una luz interna comenzó a brillar, iluminando no solo el espacio físico, sino también lo profundo de sus historias. Entonces, en el calor de ese instante intenso, una visión atravesó la conciencia de Alberto. Una figura luminosa apareció al frente de los presentes, un anciano, con rostro sereno y mirada penetrante. Era un guardián del conocimiento ancestral, un recordatorio de que cada vida vivida deja una huella en el tejido del universo. Tu búsqueda ya ha comenzado, Alberto, resonó su voz, suave y poderosa, como un eco eterno. El tiempo de dar es ahora. Lleva este mensaje a los que están perdidos. Ellos también buscan como tú lo has hecho. La revelación lo golpeó como un torrente de luz y sabiduría. Una claridad extraordinaria se apoderó de él, y el impulso de salir al mundo y compartir lo aprendido se volvió inquebrantable. Alberto entendió, al fin, que su viaje no solo era personal, era una misión de redención colectiva. Nosotros, como puente entre lo visible y lo invisible, debemos unirnos en este fenómeno espiritual, agregó, mirada firme hacia sus amigos, quienes ahora compartían la misma luz resplandeciente en sus ojos. La emoción brotaba en el aire. En ese mágico momento, la cueva vibró con el eco de la verdad, resonando en sus corazones. Era hora de dar rienda suelta a su esencia, seres interconectados en un viaje sagrado, tejiendo el presente con memorias pasadas. En la penumbra, un nuevo ciclo comenzaba, y el viejo canto de las almas clamaba por ser revelado. Sin dudas, esta experiencia cimentaría su conexión no solo con ellos mismos, sino con el universo que los rodeaba. Estaban destinados a ser mensajeros de esperanza y custodiadores de la memoria cósmica que unía a todos. El viaje de Alberto apenas comenzaba. La luz que habían encontrado en la cueva se convertiría en la guía hacia nuevos horizontes y aventuras que lo llevarían a despertar corazones ocultos, a sacar a la luz una verdad olvidada por muchos.
Recordemos, susurró Alberto, que somos parte de una historia mucho más vasta, donde cada alma tiene un papel que desempeñar, y cada conexión puede ser un recordatorio de que nunca estamos solos. Así, con esos pensamientos esperando el eco del futuro, la noche en la cueva quedó grabada en sus corazones como el inicio de una histórica travesía. En su memoria reverberará por siempre el canto de las almas, un himno eterno que da cuenta de que el amor lo trasciende todo. El eco de la cueva persistía en el aire, resonando en la conciencia de Alberto y sus amigos. Con la luz de la luna iluminando la entrada, comenzaron a salir del oscuro refugio, llevando consigo el peso de una revelación que sería fundamental en su viaje. Se detenían de vez en cuando, sintiendo el viento fresco acariciar sus rostros, casi como si el universo mismo les diera la bienvenida a un nuevo comienzo. Alberto sintió cómo su corazón latía con una intensidad desconocida. Cada palpitar era un recordatorio de que el amor y la conexión eran fuerzas poderosas. Se encontraron en un claro iluminado por la luz de las estrellas, un lienzo cósmico donde se desdibujaban los límites entre lo tangible y lo etéreo. Allí, la tierra era vibrante, un recordatorio de que todo lo que existe está unido en una danza infinita. Todo lo que hemos experimentado hasta ahora nos ha llevado a este momento, reflexionó Alberto con un tono solemne. No somos solo testigos, somos parte del cambio. Las palabras resonaron en él, llenando el aire de un peso sagrado, mientras lo rodeaban sus amigos, ahora iluminados por la misma visión. A medida que caminaban juntos, la noche comenzó a desvanecerse lentamente, dando paso a un nuevo día que se anunciaba con un leve toque de amanecer. Las sombras se disolvían, y los hilos de luz comenzaban a entrelazarse, formando un nuevo panorama que invitaba a la esperanza. Alberto sintió que el fuego de la transformación ardía dentro de él. Mientras avanzaban, el grupo se detuvo para observar antiguos petroglifos en las rocas que los rodeaban. Los símbolos parecían contar historias olvidadas de una sabiduría ancestral, recuerdos grabados por aquellos que también una vez buscaron respuestas en la cueva. Alberto, con un susurro, pronunció: «Cada trazo aquí es un eco de nuestras almas. Ellos también fueron mensajeros». La naturaleza parecía responder a su voz. El viento soplaba con una suavidad renovada, como si alentara cada pensamiento que brotaba en ellos. Aquella era una señal palpable de que su viaje no solo se trataba de ellos, sino de una misión mayor que atravesaba el tiempo y el espacio. Sentían ser parte de una trama cósmica que los envolvía, un llamado que trascendía su individualidad. Con el corazón abierto, comenzaron a recordar los momentos que ya habían compartido en un ciclo de conexión. Visualizaban sus historias entrelazadas, las lágrimas, las risas, los miedos enfrentados y las victorias celebradas. Todo convergiendo en una nueva narrativa donde cada uno ocupaba un lugar sagrado. «La unión es nuestra fuerza», dijo uno de sus amigos, su voz cargada de emoción. Juntos podemos regresar a ese vacío donde todo comenzó y hacer nuestra parte. Y así emprendieron el regreso, cargando con la luz ganada desde el fondo de la cueva. Se prometieron a sí mismos y al universo que no permitirían que el miedo o la sombra les desviara de su camino. Cada paso que daban era un acto de fe, una declaración de que el amor y la conexión podrían vencer cualquier adversidad. A medida que se acercaban al pueblo, el sol ya se hallaba alto en el cielo, bañando todo con sus rayos dorados. La realidad se abría ante ellos como un lienzo en blanco listo para ser pintado con sus acciones. La gente allí, ajena a la transformación que había tenido lugar, continuaba su rutina, pero Alberto y su grupo sabían que iban a hacer una diferencia.
Estaban decididos a compartir sus vivencias y encender la chispa de la búsqueda en los corazones de aquellos que aún estaban perdidos. Al llegar, Alberto miró a sus amigos y les dijo con firmeza: «El eco de nuestra experiencia no se debe quedar aquí. Debemos contar nuestra historia, y al hacerlo, despertar otras almas». En sus ojos brillaba una mezcla de esperanza y determinación, un reflejo del viaje que acababan de emprender. Así, en el silencio del nuevo día, la promesa de un cambio resonó en el aire. Un nuevo comienzo se perfilaba en el horizonte, y aunque el camino sería incierto, el eco de la cueva, ahora susurros en sus corazones, los guiaría. El amor sería su faro, su conexión con el cosmos, su eterno retorno al hogar.